Vídeo correspondiente al bloque cuarto de la asignatura Grandes núcleos de la teología fundamental, revelación y fe. Pasamos a presentar este bloque cuarto. A su estudio dedicaremos los días que van del 17 de noviembre al 1 de diciembre. El bloque consta, como los anteriores, de dos temas. El tema séptimo, titulado La crítica ilustrada de la revelación, y el tema octavo, titulado Revelación y fe en la teología del siglo XIX. De una forma muy general, pero quizá no desacertada, podemos decir que el tratado sobre la fe, el tratado teológico dedicado a la fe cristiana, queda, como ya vimos en el bloque anterior, queda perfilado en la teología escolástica medieval y profundizado y quizá estancado en el análisis fidei de la teología del barroco. Si esto es así, lo que viene a continuación, es decir, la génesis del tratado teológico dedicado a la divina revelación, el de Revelaciones, tiene su momento histórico de gestación en los siglos posteriores. Y coincide su gestación con las andanadas que la fe cristiana recibe desde el movimiento occidental europeo de la Ilustración. A esto nos vamos a dedicar fundamentalmente en este bloque. El tema séptimo, crítica ilustrada de la revelación, es absolutamente necesario para un pensamiento teológico actual. Dicho de otra forma, el confrontarse con el reto que la Ilustración representa para la fe cristiana nos parece necesario para cualquier teología que quiera estar a la altura de su tiempo. En este sentido, recuerdo yo una anécdota de un estudiante de teología, posteriormente profesor de teología, alumno doctorado en la Gregoriana de Roma, que me comentaba ya por los años 70, recuerdo en un grupito de estudiantes, él hacía el comentario de que todo lo que se había pensado en la filosofía contemporánea a partir de Descartes no servía para hacer teología. O sea, si queríamos hacer una teología seria, pues había que olvidarse de que fuesen productivo el pensamiento contemporáneo, moderno y contemporáneo. La filosofía moderna y contemporánea había que olvidarla. Recuerdo aquello me impactó, porque me pregunté ya en aquel momento lo que deberíamos preguntarnos cualquier teólogo fundamental. Si esto es así, podemos cerrar, concluir nuestro estudio de la teología fundamental e irnos directamente al paro. Bien, creyendo que no es así, pues hemos de dedicarnos a repasar todo lo que ha sido el movimiento filosófico que ha gestado el presente. En concreto, si quieren ustedes, cifra de todo el movimiento teológico occidental desde Descartes precisamente es la Ilustración y la relación que este pensamiento crítico ha tenido, porque lo ha hecho objeto de su reflexión, con la revelación cristiana. Por tanto, la crítica ilustrada de la revelación. Si ustedes quieren, ahí habría, para ser completos, que estudiar como dos movimientos que transcurren paralelos. De un lado tenemos ilustración y revelación, dígase, crítica ilustrada de la revelación y la respuesta teológica a esta crítica, y por otro lado, revelación y crítica bíblica. Es decir, cómo la comprensión del texto bíblico, que obviamente ha ido variando, y mejor dicho, la crítica bíblica, en principio una crítica contraria, digamos, a la pretensión de verdad del texto bíblico o de la fe puesta en el texto bíblico, recibe internamente un desarrollo. Es decir, que se va encajando la crítica bíblica y da lugar a la exégesis bíblica como disciplina teológica. Bien, esto segundo lo podremos contemplar menos, aunque insisto, el esquema del tema sería
ilustración y revelación, primera parte, y segunda parte, revelación y crítica bíblica. El tema octavo está dedicado a la problemática de la revelación y de la fe en la teología del siglo XIX. Como ven, nuevamente un tema muy amplio. Ahí habremos de abordar, aunque sea panorámicamente, pues los dos grandes retos o quizá las dos corrientes de pensamiento teológico posiblemente desviadas o posibles desviaciones en estas dos corrientes, que son el semirracionalismo, sería una aceptación abusiva del racionalismo en la teología, y su gemelo y contrario, que es el fideísmo. Simplemente podremos exponer o dar repaso a una aproximación tanto a lo que se da en campo protestante en este siglo, como a la corriente semirracionalista, sus exponentes, el tradicionalismo y el fideísmo, brevemente sus exponentes, la neoescolástica. La respuesta quizá de la teología fundamental a todo esto, más a la altura del tiempo, que está representada por la Escuela de Tubinga y algún otro autor, como puede ser, que está ahora pues de una cierta actualidad, Newman, el pensamiento de Newman. Finalmente, el tema aboca al estudio de la constitución dogmática del Vaticano I, la Dei Filius, que es la respuesta del magisterio de la Iglesia a la problemática del siglo. Bien, pasamos a decir cómo vamos a estudiar estos asuntos, estos temas. La parte correspondiente a la práctica del tema se centra en la lectura nuevamente de los apuntes, los capítulos séptimo y octavo o los temas séptimo y octavo del programa del curso. Eso por un lado. También recomendamos la lectura de un capítulo del Corso, el tomo segundo del Corso, dedicado a la revelación. Pues ahí tienen ustedes en el capítulo primero el apartado tercero. Y también en el tomo cuarto del Corso, la parte conclusiva, el capítulo primero, parte tercera de ese capítulo tercero, los parágrafos segundo y tercero. Igualmente, para quien quiera, potestativo, 4 capítulos de la obra La Palabra de la Salvación de Sesbuie y Theobald, los capítulos sexto, noveno, 11 y 13, esos 4 capítulos. Forma de evaluación de este bloque, pues todo lo que es una panorámica tan amplia como decir qué es la ilustración, cómo responde a ella la teología fundamental, la respuesta apologética a la misma. Todo esto es un campo, desde el punto de vista histórico, inmenso. El número de publicaciones que en estos siglos se producen es inabarcable, sencillamente. Y también, por supuesto, la literatura sobre los temas. Lo que nosotros aquí podemos hacer, y propongo en la parte de evaluación, es algo relativamente sencillo. Nos vamos a concretar, a ceñir a un tema, a una aportación del teólogo Juan Bautista Metz, concretamente el apartado titulado Hacia una teología fundamental práctica, esbozo histórico, que está recogido pues, en la obra quizá más significativa de este autor, La fe en la historia y en la sociedad, su teología fundamental, ¿no? Pues en ese texto de Metz nos vamos a centrar para la evaluación, o para la primera parte, que se pide en la primera parte de la evaluación, para responder al comentario que se nos pide, fruto de nuestro estudio de ese tema séptimo, la crítica ilustrada de la revelación. Hacemos 3 preguntas. La primera, ¿qué es ilustración? Puede servirles a ustedes el material que ahí les indico, cuya lectura, pues yo diría que la lectura del texto de Kant la podemos considerar obligatoria, vinculante. El texto de Kant, respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración?
y el texto, los otros dos textos que aparecen ahí, pues son potestativos. Yo comprendo que no hay tiempo suficiente para dedicarse a ellos, pero quería indicarlos o dejarlos indicados para poder profundizar más adelante. Uno es un texto de Willy Oehlmüller, en el libro en conjunto de Metz, Moltmann y Oehlmüller, Ilustración y Teoría Teológica. Pues ahí el apartado, la colaboración de Oehlmüller titulada Problemas del proceso moderno de la libertad y de la ilustración. Y otra lectura, pues que les adjunto para quien quiera hacerla, es del filósofo francés Michel Foucault, ¿qué es la ilustración? Bien, insisto, esto quien no tenga tiempo, pues que lo deje a un lado, que lea al menos el artículo de Kant, respuesta, el texto kantiano, respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración? Y a continuación se centre en el texto de Metz. Las preguntas que hemos de responder son, primera, ¿qué es la ilustración? Después del estudio del tema, ¿qué es la ilustración? Dígalo usted con sus propias palabras. Segundo, ¿qué reto supone para la fe cristiana? Si la ilustración consiste en eso que ustedes van a decir o que usted va a decir, a continuación nos planteamos, ¿y eso qué reto supone para la fe cristiana? Segunda pregunta. Respuestas históricas insuficientes frente a ese reto. Insisto, todo esto lo tiene usted en el texto de Metz, pero ustedes tienen libertad para contestar en base a lo que ustedes mismos sepan y opinen o en base a las lecturas que para el capítulo han hecho. Respuestas históricas insuficientes frente a la ilustración como reto para la fe cristiana o para la teología cristiana. Y tercera cuestión, en concreto, ¿cuál es la propuesta de este autor, de Metz, y su teología política frente a ese reto que supone la ilustración? Hasta aquí lo referente a la crítica ilustrada de la revelación y su respuesta teológica. El tema octavo, referente a la teología del siglo XIX, propongo, es un tema también amplio, como hemos visto, que solo podemos limitarnos a un vistazo, a una panorámica del tema, y propongo en la parte de evaluación que nos centremos únicamente en el texto del Vaticano I, de la Dei Filius, y de ese texto únicamente, de esa constitución Dei Filius del Vaticano I, únicamente el proemio. Sobre el proemio haremos un comentario, y para el comentario que propongo del proemio, una pregunta únicamente, o dos si ustedes quieren. ¿Qué mentalidad refleja ese texto? ¿Qué mentalidad se refleja en el proemio de la Dei Filius? Y segundo, ¿qué opinión merece esa mentalidad juzgada desde una teología fundamental actual? ¿Qué opinión le merece al teólogo? ¿Qué opinión, si quieren, le merece a usted este proemio, todo lo que refleja de una mentalidad teológica y eclesial? Pues bien, esto sería la forma de evaluar el tema. Comprendo y repito que es muy amplio, los dos temas son amplios. Aconsejo que nadie se pierda. Quizá debemos ir de la síntesis a las partes. Y las partes nos descubren posibles ampliaciones del tema, pero ustedes no se pierdan por ahí, vuelvan de nuevo a la síntesis, vuelvan de nuevo a centrar los asuntos y, como ven en la evaluación, de eso se va a tratar, de respuestas que son resultado, fruto de del pensar los problemas que hay, los problemas que esa panorámica del siglo XIX deja en el teólogo. Buen trabajo.